La Buena Noticia con Monseñor Javier del Río Alba. Queridos hermanos y hermanas, hace pocos días, el 3 de octubre, el Papa Francisco ha publicado la encíclica titulada Fratelli Tutti, que traducida al castellano significa hermanos todos. Una frase que el Papa toma de San Francisco de Asís, quien es justamente conocido porque la gracia de Dios desarrolló en él este sentimiento, esta comprensión de la hermandad universal. Francisco no solamente ve como hermanos a todos los hombres y mujeres de su tiempo, sino llega incluso a concebir una fraternidad con las criaturas, como es conocido por ese cántico a las criaturas en el cual él habla del hermano Sol, la hermana Luna, incluso de la hermana Muerte. Pues bien, partiendo, digamos, de esta intuición, de esta inspiración de San Francisco de Asís, el Papa nos invita también a nosotros a descubrir esta fraternidad que se ha venido resquebrajando, dice el Papa, a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, en que el hombre, por distintas razones, hombres, varones y mujeres, nos hemos ido, dice el Papa, como cerrando cada uno en su propio círculo y cerrando cada uno en sus propios intereses, intereses económicos, intereses ideológicos, dejando fuera de ese círculo a tantísimos hermanos y hermanas nuestras, personas que son al final las que más sufren al verse descartados por la sociedad, descartados por los grupos de poder, descartados por los grupos ideológicos. Y otro aspecto también que el Papa destaca es cómo se ha deteriorado hasta hacerse casi imposible el diálogo entre personas que tienen distintas posiciones doctrinales, posiciones políticas, etcétera, y cómo sobre todo en las redes sociales esta falta de diálogo se ha ido transformando en realidad en una serie de insultos, de descalificaciones mutuas. Pues ante esta realidad, repito, el Papa nos invita a iniciar un proceso, un camino conjunto que vaya hacia esta fraternidad universal. Fraternidad universal que podremos ir consiguiendo, nos dice el Papa Francisco, transitando por tres vías que son tres vías paralelas. La primera de ellas, la amistad social. Es decir, ir construyendo poco a poco lo que él llama la cultura del encuentro. Y es una vía que podemos recorrer todos nosotros en nuestra vida cotidiana, es decir, abriéndonos al otro, recuperando el diálogo familiar, recuperando el diálogo en el barrio, en el trabajo, ahí donde nos toca movernos. Junto con esta vía, que es la que podemos, recorrer todos en nuestra vida cotidiana, el Papa nos dice también la segunda vía, la política. Hay que recuperar la buena política. Y recuperar la buena política pasa por recuperar la importancia de buscar juntos el bien común. Es cierto que cada partido político tiene su propia perspectiva, sus doctrinas, etcétera, pero también es cierto, como dice el Papa con toda razón, que hay puntos en los que todas estas doctrinas convergen o deberían converger, que es buscar juntos el bien común, que es el bien de todos y cada uno de los ciudadanos. Y en ese sentido nos viene apelo, diría, en estas circunstancias nuestras en Perú, pero no solamente en Perú, en tantas partes del mundo donde hay una polarización de la política. Papa nos invita entonces a superar este deseo de ocupar espacios, llama él, para en su lugar abrir procesos que nos lleven a unirnos. Y la tercera vía, la amistad social la primera, la buena política la segunda y la tercera, el diálogo interreligioso. Es decir, todos los creyentes sabemos que nos concebimos como hijos de Dios, criaturas creadas, valga la redundancia, por un mismo Padre. Y en consecuencia, si todos somos hijos de un mismo Padre, entonces todos estamos llamados a ser hermanos, ¿no es así?
y de modo tal que sin negar cada uno lo propio de su fe, pero también seamos conscientes que tenemos muchos puntos en común y que esos puntos en común además nos llevan a abrirnos incluso a personas que no creen en la existencia de Dios, pero que al igual que nosotros tienen inscrito en lo profundo de su corazón esta llamada a la fraternidad, porque el hombre ha sido creado para vivir en comunión. Me uno pues a esta encíclica del Papa, los invito a ustedes a leerla, verán que les sacarán mucho provecho y los invito a todos entonces a acoger la llamada del Papa y comenzar juntos este camino, este proceso hacia la fraternidad universal. Todos hijos de un mismo Padre, todos hermanos, todos procurando ayudarnos mutuamente, especialmente solícitos a nuestros hermanos más necesitados. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba.